Hola a todos y todas, espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente inicio de semana. Me da mucho gusto estar con todos y todas aquí en nuestra siguiente cápsula, en la que vamos a hablar acerca de un tema súper importante y que además también les va a servir para nuestro foro de discusión, en donde vamos a hablar de la corrupción. Y es el tema de los grupos sociales y su relación con la democracia. ¿Cuáles serán los grupos sociales? Pues nosotros estamos insertos en varios grupos sociales durante todo el transcurso de nuestra vida y cada uno de esos grupos tiene una función específica, una función que va a ser fundamental y además un peso específico también. Entonces vamos a platicar acerca de ello. Para eso les voy a compartir aquí una breve presentación para que podamos ir siguiendo algunas cuestiones conceptuales, ¿no? Entonces, veamos aquí en nuestros grupos sociales que tenemos, como yo les decía, diferentes grupos. Nuestra sociedad en realidad está compuesta por diversos grupos sociales que pueden ser grupos primarios o grupos secundarios. Nosotros mismos, como pongo aquí, pues somos parte de varios grupos, ¿no? Entonces tenemos grupos primarios, que son los grupos donde nosotros tenemos una relación vinculatoria muy profunda, íntima, genuinamente me interesa lo que le pasa al otro. Es mi familia, es mi grupo de amigos, etcétera. Y tenemos los grupos secundarios, en donde su principal objetivo es cumplir un fin, ¿no? Llegar a un objetivo, ese es el principal fin de un grupo secundario. ¿Cuáles son los grupos secundarios? Pues puede ser un grupo de trabajo o puede ser un grupo escolar. El grupo en el que nosotros estamos ahora, aunque sea en línea, somos un grupo unido con unas metas específicas. La meta específica pues es que ustedes aprueben y que yo les imparta un conocimiento y cuando termine nuestro cuatrimestre o nuestras 10 semanas, ahí se termina el grupo. Nosotros tenemos entonces durante toda nuestra vida este andar entre los grupos primarios y los secundarios. ¿Cuál es la importancia de estos grupos? Además de aprender a tener información importante, además de aprender a hacer lazos vinculatorios y todo eso, tenemos aprendizajes muy específicos en esos grupos. Eh, los grupos primarios nos van a enseñar unas cosas y los grupos secundarios nos van a enseñar otras. Por ejemplo, en nuestros grupos primarios vamos a aprender principalmente las cuestiones que tienen que ver con nosotros en la vida social, como ya les he platicado. Eh, en sociología llamamos a los grupos también o a estas formaciones las diferentes agencias de socialización. La agencia de socialización primaria donde llegamos, como ya les he platicado, es la familia. En ese lugar nosotros aprendemos un montón de cosas muy importantes para la vida. Ahí es donde te van a enseñar cómo es que tienes que vivir, qué es lo que puedes considerar como algo bueno o como algo malo. Ahí vas a aprender también por imitación la situación, por ejemplo, de nuestro tema, que es la corrupción. Si tú estás viendo que esa corrupción se normaliza en tu casa, pues tú crecerás pensando que ahí no pasa nada. Si tú creces en una familia en donde el deber ser es muy respetado, pues aprenderás a discernir con bastante tiempo entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué es importante la familia como primera agencia? Porque aunque te pases a otra agencia de socialización, que es un grupo secundario, como puede ser la escuela, tú ya traes en tu cabeza todos esos aprendizajes de tu primera agencia, de tu grupo primario. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en la escuela te va a costar, si digamos tienes un grupo primario donde se normaliza la corrupción y es algo muy normal, entonces tú llegas a tu grupo secundario, a esta otra agencia de socialización que es la escuela, ¿no? Donde aprendemos la información formal. Entonces tú vas a llegar ahí con esta naturalización de decir yo pago porque me hagan los exámenes y lo vas a ver como una herramienta digna, como una herramienta legítima para poder aprobar, ¿no? Vas a decir, ah, pues mira, como no tengo tiempo, mejor pago y no pasa nada y no te va a significar algo malo. Pero si tú estás en un grupo primario en donde los valores son reiterados constantemente, en donde no ves que caigan en estas situaciones de corrupción, seguramente hacer algo así te parecería inaceptable.
¿no? Entonces, vean ahí el impacto del grupo primario y esta agencia principal que es la familia, a la familia que tú llegues, en el proceso de nuestra vida como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Es algo súper importante y que de eso por ahí vamos a platicar un poquito en el foro. También, por ejemplo, tenemos el tema de la democracia, ¿no? De la mano de lo que es la socialización en nuestra agencia primaria está pues aprender todos estos conceptos, nosotros lo vamos aprendiendo desde la cuestión informal con la familia y luego lo vamos pasando también en la escuela, lo vamos aprendiendo, ¿no? Yo aquí pongo, ¿han escuchado ese dicho de la educación se aprende en casa? Eso está en toda la razón, porque ahí justamente es donde nosotros interiorizamos valores muy importantes para la vida política, cultural, social de nuestro país. Ustedes deben de saberlo súper bien, ¿no? También hay que aprender, ¿no? Que dentro de las familias, que son las primarias, agencias, es una arena de participación. Ahí es donde aprendemos nosotros a participar inicialmente en los procesos democráticos, por ejemplo, ¿no? A lo mejor si en tu casa solamente se hace lo que dice tu papá y tu mamá y no los dejan opinar ni nada, pues estamos ahí en un proceso que no es tan democrático, lo cual es normal, ¿no? Sobre todo cuando somos muy chiquititos, digamos de 5 o 7 años, pues no nos van a preguntar tu papá casi en todo que si estás de acuerdo. En decisiones realmente importantes, a lo mejor no te preguntan, ¿no? Si te dicen, oye, nos vamos a cambiar de casa y tú tienes 7 años y te dicen, oye, ¿tú te quieres cambiar? Y dices, no, yo no, ahí sabes que ya no, porque Monse no se quiere cambiar. Pues no, ¿verdad? Pero habrá otras cosas en las que sí, ¿no? A ver, ¿qué ropa quieres ponerte? ¿Qué les parece ir a este lugar a comer? Esos son procesos democráticos. Y entonces los vamos nosotros retomando para después nuestra vida política. Si tú creces con un papá o una mamá muy autoritaria, ¿no? Lo que vas a hacer es aprender a obedecer, pero a obedecer desde la coerción, desde el si no lo haces, va a haber una sanción. No tanto aprender desde la parte consciente y reflexiva de decir si hago esto que no es bueno, puede tener una consecuencia negativa para mí. Y bueno, esto en esta cápsula donde vemos estos grupos sociales, pues vemos la gran importancia de ellos en todos los aspectos de nuestra vida y que obviamente impactan también en el tema de la corrupción, porque desde ahí se normaliza o no se normaliza. Y nosotros podemos a lo mejor venir de un grupo primario, de una familia como grupo primario, en donde esto se pueda normalizar, pero cuando entramos en otras esferas puede pasar lo que les decía hace rato, o te cuesta trabajo seguir las reglas y eres una persona muy rebelde sobre todo en los espacios educativos y laborales, o te das cuenta de que la realidad es otra y entonces dices, a ver, es que creo que lo que había aprendido antes no es lo correcto y puedes cambiarlo. Ahí ya estamos bien en la reflexión de cada quien y de saber sobre todo qué es lo bueno y qué es lo malo dentro de los valores comunes que nosotros compartimos y entender, digo, en nuestro tema que ya platicamos un poquito y que ustedes van a ver, ¿no? De la corrupción, podemos entender también que esta corrupción a nivel micro, que nosotros como ciudadanos practicamos día con día o no practicamos, impacta en la sociedad, ¿no? Nosotros, ¿cómo impacta en la sociedad? Que si nosotros tenemos, en mi caso, por ejemplo, que yo tengo 2 hijos, si yo hago ese tipo de cosas, impacta en ellos como individuos que son parte de la sociedad y después lo pueden reproducir. O sea, ahí está la manera de frenar esta parte y de que podamos decir, esto no está bien, esto no se normaliza. Por eso era muy importante dejarles esta pequeña cápsula en donde platicamos de los grupos sociales, ¿no? De los grupos sociales, la democracia y también la corrupción. Los grupos sociales nos van a enseñar cosas.
y nosotros las vamos a aprender y después las podemos poner incluso a discernir, ¿no? A decir cuál será lo bueno, lo que aprendí acá o lo que aprendí acá. Entonces, bueno, es una breve cápsula. Yo espero que les haya gustado mucho. Escuchen los podcasts, el de actividades, el del tema semanal y también consulten su libro. Revisen los links que yo les voy a poner para que se empapen de esta información con respecto a la corrupción y a la estafa maestra, que es nuestro caso para este foro. Y si tienen cualquier duda, pues ya saben, me pueden mandar un mensaje por medio de Blackboard y lo resolvemos juntos. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en nuestra próxima cápsula. Hasta luego.